Hola gente, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema candente que nos tiene a todos pensando, las marchas y protestas en nuestro país. Y la pregunta es, ¿servirán de algo o solo serán más show? Vamos a analizarlo. El mes pasado escribí que marchar no es la solución en estos momentos y causé toda una revolución en las redes sociales. Muchos me apoyaron, otros me criticaron con sarcasmo diciendo que por las marchas del 6 de marzo se archivó la reforma a la salud y que por eso sí sirvieron. Pero no, gente, esa decisión ya estaba tomada desde antes por el desgobierno que estamos viviendo. Yo apoyo las marchas pacíficas, claro que sí, pero no ahora que tenemos al frente a un presidente incompetente, amargado y que quiere destruir al país. Un tipo que no acepta nada que no venga de él, sin importar las consecuencias terribles, que no le importan las leyes, solo lo que se le ocurra, que hasta pelea con el perro y el gato, y eso que promueve la famosa paz total. Si no hay un paro nacional, Petro se va a adelantar buscando apoyo de grupos armados ilegales, comunidades indígenas, estudiantes y más para paralizar el país por completo. De hecho, los empresarios llevan ya casi 2 años sin invertir por tanta incertidumbre. Hasta los medicamentos escasean cada vez más y así será en lo que queda de este gobierno de Gustavo Petro. En los años 90, cuando viajaba a Argentina, me sorprendía ver todos los días cómo marchaban los sindicatos, taxistas, médicos, profesores, estudiantes, hasta para ir a dormir. La gente protestaba por las políticas que los afectaban, para evitar perder derechos laborales, el deterioro de su calidad de vida. Pero al final nada cambió. Salarios bajos, jornadas largas, inseguridad laboral, servicios públicos pésimos, impunidad total. Lo mismo nos pasará si seguimos por ese camino. Ahora serán los sindicatos los que marchen el 9 de abril, apoyando las reformas de este nefasto gobierno, y la oposición no se queda atrás. Ellos marchan el 21 de ese mismo mes, bien contrarios, ¿no? Y así nos las pasaremos mientras el país se hunde más y más en una crisis económica, de valores, de principios, etcétera, como un barco a la deriva con un capitán borracho de poder que no sabe qué hacer. Al final, las marchas serán más que un show, para que algunos politiqueros se luzcan, pero no cambiarán nada. Los empresarios creen que podrán controlar a Gustavo Petro mientras siguen llenando sus bolsillos, pero se equivocan. Miren lo que pasó en Venezuela. Los grandes empresarios ayudaron a Chávez a llegar al poder y después los traicionó y destruyó todo. Ojalá los empresarios colombianos reaccionen antes de que sea demasiado tarde y Petro acabe con la economía. Las marchas no servirán de nada mientras tengamos un presidente así de loco al mando. ¿Ustedes qué piensan, gente?